pues, muchachos. Ok, a ver, nuevamente repito, miren, si yo estoy en un laboratorio con 10 máquinas, ¿ya? Yo puedo tener un intervalo de tiempo para cada máquina. No todas las 10 máquinas acceden a Internet al mismo tiempo, a pesar de que yo me veo conectado, veo a mi compañero conectado y los 10 personas o los 10 usuarios o las 10 máquinas nos vemos pues que estamos conectados y cada vez que hacemos un requerimiento automáticamente o inmediatamente nos responde la internet, ¿no? Pero, uy, un segundito, batería, pero no estamos conectados al mismo tiempo. Estamos conectados uno al lado de otro o uno detrás de otro en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Esos son los principios de la multiplexión, muchachos. ¿Ya? Claro, es tan rápido, son tan pequeños los tiempos de acceso, son del orden de los microsegundos cada máquina, que fácil, en un segundo nos conectamos 1 millón de veces y no nos damos cuenta. ¿Ya? Pero estamos multiplexados, pues. ¿Ya? Estamos multiplexados. Por ejemplo, nosotros nos llega desde el poste, ¿cierto? Una línea, ¿no? Nuestra línea telefónica. ¿Ya? Y el vecino, la línea del vecino también llega al poste. Y la línea de todo mi barrio también llega al poste. Entonces al poste, pues decir, llegan, vamos a poner el caso más pequeño, que lleguen 12 líneas. Y esas 12 líneas, ¿dónde están conectadas? Si cuando tengan oportunidad de hacer instalaciones telefónicas, se van a dar con la, bueno, no sorpresa, sino se van a encontrar que pues están conectadas a un distribuidor, a una tarjeta. Todas salen de una sola tarjeta. Y esa tarjeta, ¿qué cosa es? Es un multiplexor. ¿Y cuántas líneas salen de esa tarjeta? Una sola línea. Sale una sola línea que va pues hasta la central, ¿no? Ya es así también otro claro ejemplo del multiplexor. Y para concluir, para concluir con esta parte introductoria de multiplexores, miren, también seguramente ustedes usan los famosos splitters, ¿no? Para sacar de una señal de televisión para todo lo humanamente posible. O sea, para todos los televisores que tienen en casa. Ese splitter, ojo, ingresa solamente una señal. Sin embargo, reparte la señal para todos, ¿no? Pero ojo, solamente es un distribuidor, pero podría darnos la idea también de que como es un repetidor distribuidor, nos da la idea de cómo es que las señales se separan y luego cómo es que las señales se pueden juntar. En este caso, no, en el splitter no hay regreso, solamente hay ida. En el caso de la televisión, vienen multiplexadas y el retorno se da o la demultiplexión se da en el televisor, ¿ya no? Son nuestros televisores los que detectan las determinadas frecuencias que vienen en el cable. Cada vez que nosotros cambiamos de canal, entonces estamos haciendo coincidir la frecuencia de nuestro televisor con la frecuencia que viene multiplexada en el cable. Al haber esa coincidencia, entonces vemos los canales respectivamente, ¿no? Todos los canales que vienen a través del telecable. ¿Ok? En cambio, en el digital no. En el digital son por ranura de tiempo. ¿Ya? Son por ranura de tiempo. Y esa es la función principal de los multiplexores, muchachos. Que me permite, como dice acá, seleccionar una de las entradas, copiar su contenido en la salida. ¿Ok? Eso hace un multiplexor. Por ejemplo, si yo tengo una computadora E0, como está acá en el ejemplo, entonces cuando la línea de control vale 0, coge el dato del E0 y lo coloca en la salida. Y si la línea de control vale 1,
coge el dato de E1 y lo coloca en la salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, muy bien, quiere decir que mi multiplexor tiene una línea de control, ojo, ¿ya? Entonces vamos a ponerle la razón de cero, o lo más importante que tiene un multiplexor es esto, ojo, ¿ya? No se olviden, tiene una línea, ¿ya? Línea de control, una línea de control. Esa línea de control, ojo, tiene que ser muy rápida, demasiado rápida, pues para que pueda hacer el switcheo, ¿no? Entre un dato y otro, entre una entrada y otra entrada, ¿no? Ojo, al dejar pasar determinada entrada, en realidad lo que están pasando son sus datos. Son sus datos. Son los datos que están en E0, son los datos que están en E1. ¿Ok? Entonces, la entrada seleccionada o la entrada que va a salir, ¿de quién depende? Depende de las entradas de control. Como ven en esta tabla, a ver, vamos a señalar la tabla también. Como ven en esta tabla, miren, si la línea de entrada se conecta a 0, entonces entrarán los datos de E0. En cambio, si la línea de entrada se conecta a 1, entrarán los datos de la entrada 1. ¿Ok? Por más que todos los datos están ingresando, ¿eh? Pero ¿quién sale? Depende de la línea de control. A este MUX se le llama MUX A2 o MUX 2. Algunos textos le llaman 2 a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene solamente dos entradas. Profesor, una preguntita. Hola. O sea que la entrada de control está configurada para que deje pasar bien E0, E1. Nosotros no tenemos que configurar ningún parámetro. Así trabaja. Conforme, así trabaja. Ya, Así es. gracias. Incluso, por ejemplo, podemos tener una línea de control de 128 a 1, ¿no? 128. Pero con 128 o con 256 yo tendría 8 líneas de control, ¿no? O sea, de la línea de control depende de esta fórmula, miren. La línea de control depende de 2 a la n. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 32 entradas, entonces yo digo 2 a la n igual a 32. ¿Cuántas líneas de control necesito? 5. Significa que para que los bits o 32 entradas puedan multiplexarse en una sola, necesito pues 5 líneas de control. Acá miren, por ejemplo, en el MUX 4. En el MUX 4 tengo 4 líneas de control. Entonces digo, 2 a la n igual a 4. ¿Cuánto vale n? Ah, n vale 2. Significa que necesito 2 líneas de control. ¿Ok? Entonces, esa es la línea de control van a variar, van a aumentar en función de lo que yo necesito para las entradas que tengo. Si tengo, por ejemplo, 8 entradas, 2 a la n igual a 8, ah, necesito 3 líneas de control. Ya, acuérdense de eso. Si yo tengo 16 entradas, 2 a la n igual a 16, ah, n vale 4. Y así sucesivamente. O sea, las líneas de control van a depender, siempre van a estar ahí, siempre van a existir. Van a depender, en este caso, de la cantidad de datos que yo voy a seleccionar en la entrada, ¿no? ¿Cuántas entradas voy a seleccionar o cuántas entradas tenga? Ojo que los MOOCs se pueden apilar. Apilar significa tienen la característica de escalabilidad. Es decir, que puede crecer. Por ejemplo, con 2 de 4 yo puedo hacer uno de 8. O con 4 de 4 puedo hacer uno de 16. Ya se pueden apilar los MOOCs. ¿De quién va a depender? Bueno, de la línea de control. Simplemente se le agregan o se le adicionan líneas de control nada más. ¿Cómo le adicionamos? Depende de la lógica, ¿no? Va a depender mucho de la lógica que nosotros queremos hacer. Vamos a ver luego, vamos a ver esto, cómo se apilan los MOOCs. Entonces, miren, para una tabla de 2, fácil, ¿no?
Cuando vale 0, 0, ¿quién se habilita? Ajá, se habilita la entrada 0. Cuando vale 0, 1, se habilita la entrada 1. O sea, la salida muestra lo que hay en la entrada 1. Para 1, 0, la salida muestra lo que hay en la entrada 2. Y para 1, 1, la salida muestra lo que hay en la entrada 3. En este caso de este ejemplo, miren, para 1, 0, entonces la salida le debe mostrar acá lo que hay. ¿En qué entrada? A ver. ¿Qué me muestra acá la salida? Para 1, 0. E1. A ver, cuando, ojo aquí, miren, C1 vale 1 y C0 vale 0. Entonces me voy a mi tablita, a ver. C1 vale 1, C0 vale 0. Estoy aquí, miren. ¿Cierto? Entonces no era E1, sino nos va a mostrar lo que hay en E2. ¿Ok? O sea, para ese caso la salida va a ser E2. ¿Ah? Como profe no lo entendí. A ver. Voy a cambiarlo de color. Acá está. Mira. En este caso, para este ejemplo, que está acá, acá hay un ejemplo, dice 1, 0, ¿lo ves? Ya. Para ese ejemplo, ¿cuánto vale C1? Acá está bien. C1 vale 1. C1, que es este, vale 1. Puede ser este o puede ser el de acá. Ya. ¿Cuánto vale el C0? El C0 vale 0. Entonces estoy acá. Y para 1, 0, ¿quién se habilita? Se habilita el E2. ¿Ok? Ahora sí, depende de la tablita. La tablita es la que me dice, Sí, profe, gracias. ok, la tablita es la que me indica, ¿no? cuál salida se activa, ¿no? Entonces, en otras palabras, en lo que es esto para las máquinas, para el switch, por ejemplo, ¿no? Va a haber un contador ahí que va a estar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, va a estar más grande que por cierto, ¿no? Pero va a estar así dando vueltas, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, o sea, ¿para qué? Para que cada vez que cambia, cada una de las máquinas acceda a la línea. En 0, 0, muy bien, para 0, 0, la PC0. Muy bien, la PC0 entonces accede a la línea y manda sus datos. Para O 0, sea, 1, te escucho, hijo, profe, te escucho. o sea que cuando uno lo va a implementar, al menos en el simulador, trabajaríamos con esos dos multiplexores. No solamente con los dos, con muchos más. O sea, los MUX en realidad van a ver que son múltiples. O sea, claro, hay de 8, hay de 16, hay de 32. Es más, nosotros lo podemos ir apilando ya. Pero cuando uno lo va a chequear, lo va a verificar, se va a dar cuenta pues que cuál es la importancia que cobra, ¿no? El multiplexor. Es lo que te permite o nos permite poder conectarnos a través de un solo canal, múltiples entradas. ¿Ya? Esa es la razón de ser justo del multiplexor. O sea, conectar en un mismo canal múltiples entradas. De tal forma de que yo no necesito llevar muchas líneas hasta una central o hasta un terminal o para poder tener conectividad, ¿no? Imagínate qué sería si no hubieran los switches, tuviéramos que conectar cada PC a un router para poder salir a internet. Tendríamos la obligación de tener un router con 24 puertos, con 48 puertos. Sería una locura porque aparte del costo, el router pues no es un dispositivo de interconectividad de nivel medio o bajo, es un equipo de interconectividad de nivel 3. Entonces, por esa razón que existen los puentes que vienen a ser los switches. Y los switches hacen que cada PC acceda al router en un intervalo de tiempo. Con esto, miren, con esto que le estoy explicando, ¿no? 0, 0 se conecta la PC0 a la línea, la única, el resto no. 0, 1 se conecta a la PC1. 1, 0 se conecta a la PC2.
1, se conecta a la PC3. Y cuando le llegan datos, ahí se llama la demultiplexión, o sea, todo lo contrario. Cuando llegan también datos múltiples, no llegan a cada uno. Pero cuando es para la PC0, entonces ahí automáticamente no comienzan a asignarle a cada PC su ranura de tiempo de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene ese 0, o sea, comienza igualito su línea de control 0, le deja pasar a C0 o a la PC0. 0, pasa a PC1. 1, deja pasar a PC2 y 1, deja pasar a PC3. O sea, es todo lo contrario. Ahora también lo vamos a ver, ¿ya? Pero justo lo que yo me gustaría que ustedes eh, se lo graben así como algo que han entendido, porque de hecho que la idea, la lógica es que lo entiendan, es cuál es la importancia y la función de un multiplexor, ¿no? O sea, prácticamente nos permite poder enviar y recibir, bueno, para recibir el demultiplexor, el contenido de determinados canales de información. ¿Okay? Doy pase al canal 0, pasan los datos del canal 0. Doy pase al canal 1, pasan los datos. Y los E0 y E1 también puede ser bits nomás, o sea, también puede ser datos. Como es serial, ojo, como es serial, yo puedo pasar el contenido de un canal. ¿Ya? Y como es tan rápido, pues puedo pasar hasta señal digital de un canal, de televisión me refiero. ¿Ya? Entonces, yo puedo pasar un sinnúmero de aplicaciones. Y de hecho, pues los sistemas digitales que tenemos en casa, en la empresa, en la oficina, pues tienen multiplexores. ¿Ok? Empezando por nuestros switches. Ya sabemos entonces. Yo creo que quedó clara la idea, pero si hubieran alguna duda, pueden preguntarte, muchachos, con toda confianza. Ok. Entonces, tomaron nota, borramos por aquí. Ya está. Ok. ¿Cómo funciona un multiplexor? Miren. ¿Cómo se implementa con puertas lógicas? ¿Y cuál sería su funcionamiento, ¿no? Su lógica. Bien. Entonces, las salidas acá, como es una sola salida, va a ser la suma de todas las entradas. Miren. Es decir, 0, que va a multiplicar a la entrada E0, para que solamente exista esta entrada nada más. O sea, más 0, que va a multiplicar a E1, o 1, que va a multiplicar a E2, o 1, que va a multiplicar a E3. ¿Ok? Un segundito, muchachos, un segundito, ahorita vuelvo.
Listo, muchachos, tomando nota. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Profesor, y en esa implementación, el NOT, ¿qué tiene que ver ahí? Ah, para esto se acaba, Ah, para los negados. O sea, en el multiplexor en realidad hay una lógica total, ¿no? O sea, trabajan todos, no hay que simplificar acá. ¿Por qué? Porque cada entrada depende de los valores. Miren, por ejemplo, miren, para citar un ejemplo, ¿ya? A ver, atención, ¿ya? Miren, ¿qué sucede? ¿Quién debería ingresar si es que C1 vale, vamos a ponerle el caso de que estaba hace rato, 1 y C0 vale 0? Miren, ¿ya? 1 y 0. ¿Quién se debería activar? Entonces, miren, si C1 vale 0, ojo, atención, si C1 aquí, si vale 1, perdón, aquí se convierte en 0 y aquí sigue siendo 1. ¿Estamos de acuerdo? Si la entrada vale 0, al invertirse, aquí su valor va a ser 1 y aquí va a ser 0, ¿cierto? Si ustedes hacen un seguimiento de esa línea, miren, acá hay un 0, ¿eh? Basta que este sea 0, no funciona, ¿cierto? No funciona. Acá ve. Este es 0, acá, 0. Miren, 0, ¿lo ven? 0, 0. ¿Listo? Miren, este 0 también llega acá, ¿ve? Ah, bueno, ya está acá. Aquí también llega, ¿ve? También entra acá, miren, este 0, ¿ve? Aquí. También entra en la primera puerta, ¿ve? Entonces, tampoco funciona. ¿Acá quién entra? A ver, revisemos. Aquí entra un 1, aquí entra otro 1 y aquí entra E2. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren, acá esta puerta está entrando C1 que vale 1, acá vale otro 1 y E2. Entonces, aquí está pasando solamente E2. Y cuando yo sumo 0 más 0 más E2 más E2, ¿quién sale? Ah, sale solamente E2. Ya, miren, ¿eh? O sea, vamos al hecho de que solamente pasa un canal a la vez, dependiendo de qué valores tengamos a la entrada, ¿no? Ustedes saben que esta es una puerta producto, están. Y basta que uno de ellos sea 0 para que automáticamente la salida sea 0, ¿no? En un producto. Ok. Muy bien. Nosotros ya no vamos a estar implementando multiplexores así, con puertas lógicas, sino nosotros vamos a estar implementando pues ya con circuitos integrados, ¿no? Porque lo que queremos es que sean precisamente los circuitos integrados los que son los bloques funcionales que hay en la máquina, ¿no? Cuando uno destapa un sistema digital, lo que encuentra son circuitos integrados, ¿no? Bloques ya hechos de multiplexores.
¿Listo? Ahora sí. Seguimos, muchachos, seguimos. Vamos para más. Vamos a borrar esto. Ok. También se puede implementar con decodificador, miren. ¿Ya? También se puede implementar utilizando decodificadores. ¿Cómo? Miren acá, este deco. Con 00 se activaba el 0. Con 01 se activaba el 1. Con 10 se activaba el 2 y con 11 se activaba el 3. ¿Se acuerdan, no? Con 00 se activaba pues un valor, con 01 otro valor, con 10 otro valor y con 11 otro valor. Entonces, como me está activando un dato a la vez, eso yo lo puedo usar justo para hacer pues la activación. De tal forma que, miren, nuevamente volvemos al ejemplo anterior. ¿Qué pasaba si C1 era 1 y si C0 era 0? Entonces, con 00 se activaba E0, se activaba este de acá. Con 01, o sea, C1, 0 y C0, 1 se activaba 1. Y con 1, 0, ojo, con 1, 0 se activa el de acá. Aquí hay un 1. Este se activa. Ese se activa. Y si ese se activa, se va a multiplicar con E2. Por lo tanto, su producto va a ser E2. ¿El resto no se activa? No, el resto van a ser ceros. El resto van a ser ceros. Entonces digo 0 más E2 más 0. A la final se va a activar solamente E2. Solamente E2. ¿Ok? Listo, muchachos. A ver. ¿Quién falta? Faltan. ¿Quién no ha llegado hoy día mientras toman nota? A ver quiénes faltan. Vamos a ver quiénes faltan. De nuevo 8 o de nuevo 7. Ajá, Irwin, Manuel, Ronald, Nilsson, Eddie, y ahora Andrés. Ok. Ya llegará, seguro está en chamba o todavía está entre sábanas. ¿Listo? ¿Tomaron nota? Claro, algunos le toman foto, otros le imprimen, esto lo subo a Levis. Pero hay un dicho que dice que, claro, si lo van a dibujar pues con regla, y todo lo demás. Hay una regla a propósito de estos circuitos, ¿eh? Deben venderla en alguna librería. Yo me acuerdo que tenía un alumnito que su circuito lo hacía con regla, ¿no? La AN, la OR, todo eso venía ya en molde solamente para usar la regla nomás. Tenía todo tipo de símbolos, pero no sé exactamente de dónde lo compraría, pero sí me acuerdo que había una regla de esto. Pero ahora es la lógica, ¿no? La tecnología es copia y pega y listo. Corta, copia y pega, ¿no? Y con eso van sus circuitos. ¿Está bien?
con decirles que ahora la tecnología permite hacer eso, ¿no? ¿Listo? Borramos entonces. Me avisan, si yo borro antes de tiempo, me avisan, porque yo me supongo que ustedes están ya en otro nivel, en otro level, ¿no? Segundo ciclo. Solamente los muy electrónicos ya quedaron, se han filtrado, miren, ya ven, se han filtrado y ahora creo que este grupo tiene que agruparse con el grupo que viene, ¿no? Se viene el tercer ciclo, se viene el grupo de los que no estudiaron, que son como 10, 12 por cuestiones de conectividad, y ahí ya se forma un buen grupo, ¿no? Un buen número. Ok, ¿cómo se asocian multiplexores? Miren, ¿recuerdan? Les decía, por ejemplo, yo puedo asociar 2 de 4 para formar uno de 8. Pero ¿quién es el que se encarga de conectarme a los dos? Es uno de 2. Ah, miren, este de acá también es un MUX de 2. No está su nombre acá arriba, pero por dentro, que digo, pero arriba lo dice, ¿no? En el título lo dice. De todas maneras le voy a poner el MUX 2. O sea, ¿qué sucede? Que con 2 de 4, o sea, los MUX de 4 solamente tienen 2 líneas de control. Y para formar 8 necesito una tercera. A ver, vamos a analizar su funcionamiento. A ver, analicen ustedes, ¿ya? Analicen cómo funciona, yo les explico en unos minutos. ¿Ya? Un par de minutos, muchachos. Analicen bien el funcionamiento de este circuito. ¿Ok? A ver.
Muy bien. A ver, ¿cómo vamos? Miren, por ejemplo, a ver, atención. Yo acá le voy a dar el código, ¿ya? Si C2, acá será C1, de acá será C0, ¿no? ¿Qué sucede si yo tuviera el siguiente código? 1, 0, 1. ¿Quién se activaría? Entonces me voy a mi definición. A ver. ¿Ya? Vamos a ver. Si C1 vale 0, si C0 vale 1, ¿cierto? Ahí está. Acá nuevamente C1 vale 0, ¿verdad? C0 vale 1. Miren, ¿ah? ¿Recuerdan ustedes en su tablita, el más significativo? Miren, voy a regresar a la tablita anterior para que se den cuenta. Un segundito. A ver, ¿cuál es este? Miren, ahí está, la tabla. Fíjense en la tabla. C1 está primero, ¿verdad? 0, 0 es 0. 0, 1 es 1, 1, 0 es 2 y 1, 1 es 3. Y C1 va primero, acá, igualito. Entonces, C1 va primero. Si C1 va primero, con 0, 1, ¿quién salía? Ah, aquí sale. A ver, ¿quién me dice quién sale acá? E0, E1, E2, E3. A ver, sale E. Ajá. A ver, voy a hacer la tablita mejor acá, ya, para que recuerden. Tablita. Muy rápido lo hice de repente. A ver, la tablita la pongo por aquí, donde más espacio aquí. Acá lo pongo en tablita. Primero está C1, ojo en la tablita, y luego está C0. Sino que ahí está en desorden, por eso que de repente viene 0, 0, ¿sale? Es 0. 0, 1, sale E1. 0, sale E2. Y 1, 1, sale E3. ¿Cierto? Miren su lógica. Entonces, cuando yo digo 0, 1, ¿en qué caso estoy? Entonces me voy a mi tablita y trato de ubicar en qué caso estoy. Atención. 0, 1, ajá, estoy en este caso. ¿Ya? Miren, acá está C1, 0 y C0, 1. Acá está, C1, 0 y C0, 1. Entonces, acá va a salir el E1, ¿cierto? El E1. E1, E1, E1. Y acá va a salir, atención acá abajo, ¿quién va a salir? Y acá va a salir también en la posición del E1. ¿Y quién está en la posición del E1? Ajá. En la posición del E1, acá miren, acá está, miren, atención. En la posición del E1 está el E5. Entonces arriba sale E1 y acá sale E5. ¿Ya? E5. Listo. Ahora, cuando pasan por el MUX 2-1 o de 2 a 1 salida, ¿cuál sale? Entonces me voy a ver el valor de C2. Entonces, si C2 vale 0, pasa el primero, o sea, pasa E1. Y si C2 vale 1, entonces va a pasar el segundo, si no, vayamos a su tabla, ¿no? Su tablita dice que si este C es 0, pasa el de arriba. Y si es 1, pasa el de abajo. Porque no hay más. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto vale C2? C2 vale 1. Entonces, como C2 vale 1, va a pasar el de abajo. Solamente sale
los datos de E5. ¿Listo? Ahí está. Ya, para ese valor, para ese código, sale E5. Recuerden el orden, ya siempre es importante saber el orden. Solo que se pone C0, C1 para poder incrementar un C2 y luego poder incrementar un C3, o sea, no tener que desarmar mi circuito para nuevamente ordenarlo, ¿no? O sea, más fácil es poner CBA que ABC, ¿no? En el más significativo. Ahora les explico ese aspecto de... ¿ya? No voy porque todos están en clase, muchachos. Todos están acá en clase, sí. No puedo ponerle un tapaboca para silenciar a los niños estudiosos. Una consulta. Dime. En la tabla, en la columna, si siendo un orden, ¿no sería C sub 0 primero, después C1? Ya, eso es lo que les estaba explicando. Miren, claro, lo lógico para nosotros es decir ABC, ¿cierto? Pero en la práctica, en la práctica se utiliza CBA. ¿Por qué? Ahora les explico por qué. Miren, ¿qué diferencia hay entre decir ABC? ¿Ya? O sea, el orden, como dice su compañero, es cierto, porque así estamos trabajando, ¿no? Pero yo me defino o me decido también por el CBA, ¿por qué? Miren, voy a ponerle un... Ya, ok. Supongamos que yo tengo un circuito con 3 líneas, como acá, ¿no? ABC, y necesito agregarle una cuarta línea, que sería D. Miren, ¿eh? D, ¿ya? D. Al agregarle el D, todo el peso de valor significativo que tenía A cambió, miren. A ver, miren, lo explico acá, ¿ya? Antes de poner el D. En esta posición, el C está en la posición de 2 a la 0. Recuerden el sistema binario. El B está en la posición de 2 a la 1. Y el A está en la posición de 2 al cuadrado. ¿Cierto? Si yo le cambio, si yo le agrego un D, aquí, si yo le agrego un D, ojo, el C ya no está en la posición de 2 a la 0. Está en la posición de 2 a la 1. En la posición de 2 a la 0 ahora entró el D. Y me movió toda la estructura anterior. Ahora me voy acá. En este caso, fíjense, el A está en la posición de 2 a la 0. El B está en la posición de 2 a la 1. Y el C está en la posición de 2 al cuadrado. Si yo le agrego un D, ese D entra en la posición de 2 al cubo, miren. Y el A sigue en la posición de 2 a la 0. El B sigue en la posición de 2 a la 1. El C sigue en la posición de 2 al cuadrado. Solamente entra el D en la posición de 2 al cubo. Entonces, ¿en cuál desarmé todo lo que había hecho? En el primero. Entonces, por esa razón, y yo también lo entiendo así, algunos autores consideran que su lógica debe ser las letras al revés, ¿no? Claro que para los diseños que hemos hecho, sea A, sea B o sea C, sea E. Profesor, Hola. eso se haría entonces porque cuando uno tiene pensado hacer un diseño escalable. Ah, exacto, exacto. Para no desarmar todo el diseño. Ya. Para no desarmar todo el diseño. Entonces, por ejemplo, de aquí en adelante nosotros vamos a trabajar ya con DCBA, ¿no? Que es lo más... tiene razón de ser, ¿no?
tiene una explicación, un fundamento, que por qué mejor sea DCBA o CBA o BA en lugar de AB, ¿no? En lugar de ABC. ¿Ya? Ahora, en la tabla del multiplexor, pues recuerden siempre, ¿no? El 0 en la posición 2 a la 0, el 1 en la posición 2 a la 1, el 2 en la posición 2 al cuadrado, y así va apilando más, ¿no? Por ejemplo, acá miren, en el valor del ejemplo dice 101, que en decimal es 5, ¿sí? El número decimal es 5, ¿cierto? A ver, ¿quién saldría si yo pongo, por ejemplo, lo siguiente? 0, acá le pongo 1 y acá le pongo 1. Entonces, para el caso anterior salió, vamos a ponerle también su respuesta, ¿no? Aquí salió E5, ¿no? E5. Ese, ¿no? Ese fue E5. Para este caso, ¿quién debe salir? A ver, analicen ustedes. Ay, puse 2. Si 0 vale 2. No, es 1, sino que un segundito para. Cero, 1. Tengo ya tengo mi, ¿qué se llama esto? Mi tableta y ni la uso. A ver, este es C5. Y este sería, ese he dejado justo que vean cuál sale, ¿no? ¿Cuál sería para el segundo? A ver, ¿cuál saldría? A ver, analicen ustedes. Por teoría sale al ojo, ¿no? Pero, a ver, analicen. Profe, ¿cuál de los dos sería ahí de mayor prioridad? Tienen el mismo valor. No, no, aquí no hay, claro, no, prioridad no tanto, sino el mayor peso, dirás, el C2 es el más, el mayor, pero el C2 es el más significativo y el C0 es el menos significativo. O sea, el de menor valor es el C0. Entonces el más significativo sería C1. Con respecto a C0, claro, con respecto a C0, sí. De los primeros dos MOOCs, el más significativo es C1. Por eso te he hecho la tablita acá arriba, mira. Aquí en la tablita de arriba dice que Oh, C1 es el más ¿sale significativo. E7? No, no. Mm. Ya, ¿por qué? Ahora lo explicamos. Saliendo más, saliendo menos. Pero profesor, un ratito, un ratito. Ya. Ya, profe, E3. E3. Sí, Y E3. el 3 es el más significativo. Ajá, un segundito. Sí, un segundito que no sé dónde dejé mis apuntes. Un segundito, mi. Es el que está primero, por eso, ¿no, profesor? Ajá, sí, ahorita, un segundito, ahorita explico.
Listo, ahora sí. Claro, miren, E3, ¿no? Porque miren, C1 vale 0, perdón, C1 y C0 vale 1. O sea, acá cambia, miren, aquí ya no es 1, 0, ¿no? Aquí cambia. Entonces, si aquí cambia, a ver, vamos a borrar esto. ¿Cierto? Aquí cambia, listo. Ya está. Entonces, miren, ahora yo tengo lo siguiente. Me dicen que es 1, 1, o sea, el C1 vale 1 y el C0 vale 1. Acá también igual, 1 y acá también igual 1. Entonces, para 1, 1, de acuerdo a mi tablita, pasa E3, el E3, o sea, el último. Entonces acá pasa L3 y acá también pasa la posición del E3. Pero la posición del E3 le corresponde a E7. Ah, ya, entonces pasa también la posición del E7. Entonces pasan los dos, ojo. Pero ¿quién se muestra? Depende de C2. Si C2 es 0, pasará el primero. Si C2 es 1, pasará el segundo. Si ven C2 vale 0, entonces pasa el primero. Entonces la salida será E3. Ahora sí. ¿Ok? Ok. Pero además le decía, miren, una lógica rápida de encontrar. Este es E3, ¿no? Miren, una lógica para encontrar rápido es hacer esto nada más, miren. Pero en ese orden, pues no vayan a hacer en desorden. 1, 2. Lo que yo les decía, el sistema binario, que me permite sacarlo al ojo nomás. Por ejemplo, 1, 0, 1. ¿Este 1 en qué posición está? En la posición de 4. 4 más 1, 5. Ahí está, miren el subíndice, 5. E5. Aquí, este 1 es 2, más 1, 3. Ahí está el subíndice, 3. Pero ordenándolo en esta forma, ¿no? Ordenándolo del más significativo al menos significativo. Y colocándole sus pesos en binario. ¿Sí? Ahora sí. Miren la relación que existe entonces entre el sistema decimal, pues con las líneas que se van a activar en función del código binario, ¿no? Muy bien. Tome nota. Pasamos al siguiente. Listo, borramos ahora sí. Borramos y nos vamos a siguiente.
También podemos usar, miren, podemos hacer un MUX 8 uniéndolo con un MUX 4, miren. O sea, con otro MUX 4. ¿Ya? En lugar de hacer un MUX 2 acá, podemos usar otro MUX 4 aquí. Simplemente que los más significativos, las entradas más significativas, que son la E2 y la E3, se van a tierra. Y la línea de control más significativo también la envío a tierra. También la envío a tierra. De tal manera que solamente trabaje la primera línea nada más, el C0 del MUX 4. Y de esa manera tengo C2, C1 y C0. Tengo mi tablita C2, C1 y C0. A ver, pueden tomar nota, pueden tomarle foto. A la diapositiva también. Pueden dibujarlo. Bueno, lo que les estaba comentando acerca de la importancia a veces de dibujarlo o escribir algo, es de que siempre se queda algo, ¿no? Siempre dice la teoría del aprendizaje que si nosotros lo miramos, se nos graba un 15%. Si nosotros lo escuchamos, se nos graba otro 15%. Pero si nosotros lo escribimos o lo hacemos, se nos graba el 70%. Entonces a veces es necesario, ¿no?, hacerle caso a la teoría del aprendizaje. Por eso que existen los cuadernos, por eso es que nos obligan a veces a ponernos al día, ¿no?, en la primaria, en la secundaria. Por eso es que no revisan cuadernos, ¿no? Claro que en esto del digital yo también discrepo un poco porque como todo es pantalla, como todos son diapos, como todo es... También hay laboratorios, bueno, que implementan todo, pero me refiero a la teoría a veces va a quedar en el vacío en algunos, ¿no? Algunos lo dejan en el vacío la teoría. Otros como que otros lo entienden, solo mirarlo nomás y le entendieron al 100%. Yo tengo tengo un compañero de universidad que con solo mirar las clases, no llevaba cuaderno a clase, ojo, no llevaba cuaderno a clase, era el único que iba, creo, sin cosas a clase, pero sí le entendía todo lo que hablaba, decía, él me contaba, porque él entendía todo y nos explicaba y todo, y van a ver sus exámenes, mientras nosotros que teníamos cuaderno, anotábamos todo y tratábamos de no perdernos ni un detalle de la clase. A la justa llegábamos a 12, 13. En los exámenes él llegaba y sacaba 18, 20 en los exámenes. Y era una diferencia abismal porque no habían otros, no tenía yo otros compañeros. Tuve 2 compañeros que sacaban 18, 20. Pero en diferente época, ¿no? O sea, no eran de la misma promoción. Uno ingresó antes y el otro ingresó después. Y de ahí el resto, a la justa llegábamos a 13 máximo. Yo por ahí tuve un 14, pero sin embargo ellos llegaban y sacaban pues 18, 20 y se reían, se vacilaban de nosotros porque a la justa no... Y no había como ahora pues que el servidor comienza a pasar las respuestas y tanta cosa, ¿no? Sí había eso, pero no tanto, no... Habíamos todavía gente que no nos dejábamos pasar, ¿no? Que queríamos hacerlo nosotros. Y a veces nos perjudicaba eso también, esas decisiones también, porque algunos demorábamos un ciclo más. Yo, por ejemplo, me demoré un ciclo más en acabar, pero no porque haya sido un mal alumno, sino porque cuando saqué un curso, que fue el primer ciclo, miren, nunca en mi vida secundaria había sacado un 11 promedio.
Siempre mis notas han sido también buenas, muy buenas. Excelente, diría yo, en la secundaria. Sin embargo, en el primer ciclo me jalaron en mate básica. Miren, el curso más fácil de todo, mate básica me jalaron. Pero ahí no quedó todo. ¿Cuál fue mi error? No irme al remedial, o sea, no irme al verano a estudiar mate básica. Me quedé a descansar el verano y fue suficiente ese curso para descuadrarme todos los 10 ciclos, ¿no? Tuve que estudiar 11 ciclos, porque ya nunca más lo pude recuperar. Entonces, claro que nunca más tampoco me volvieron a jalar, pero fue suficiente, como le digo, para quedarme pues un ciclo más. Y por eso que mate básica, pues yo ahora lo conozco al revés del derecho, ¿no? Porque es algo increíble, que algo tan simple. Claro que no era en la universidad, no es tan simple la mate básica, pero no era tan difícil tampoco. Solamente fue la decisión de no recuperarlo en el tiempo establecido, el tiempo previsto. Eso fue nada más una mala decisión y se pagó, pero bueno, no me fue mal tampoco. Porque de ahí tampoco dejé que me jalaran nunca más en ningún otro curso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Tomaron nota? Ok. Listo, seguimos. Esto no lo vamos a analizar porque ya está acá, es prácticamente explicado, pero bueno, si desean analizarlo más, atención, simplemente que se usan, como vamos a usar una sola línea de control, recuerden, miren, una sola línea de control, usamos la menos significativa de este MUX, la menos significativa que es C0. Y la vamos a conectar o la vamos a representar por C2, ¿no? Ahí está C2. Entonces, como no voy a usar la línea C1, simplemente lo conecto a tierra. Y como el C0 solamente me va a dejar pasar dos líneas acá, o bien E0 o bien E1, entonces las otras líneas también las deshabilito, ¿no? Conectándolas a tierra. Y listo. Ya tengo pues en este caso mi conexión para que trabaje como un MUX 8, de 8 a 1. Ok, listo. Seguimos. Ahí está. Las funciones lógicas también se pueden representar con multiplexores, miren. ¿Cierto? A ver. Por ejemplo, ahí tenemos una función lógica, miren. O sea, una tabla de verdad, ¿no? Esta tabla de verdad, ¿qué hacemos nosotros? Todos los unos lo simplificamos, ¿no? Hacemos un mapa y lo implementamos en función de puertas lógicas, ¿verdad? Pues bien, esas funciones de puertas lógicas que nosotros usamos para implementar una función lógica, ¿no? Estas puertas lógicas que a nosotros nos sirven para implementar los circuitos lógicos, o las simplificaciones, ¿no?, de los circuitos lógicos, lo podemos trabajar con MUX. Ojo, oye, lo podemos trabajar con MUX. ¿Cómo? Ahí está, miren. Haciendo corresponder los respectivos M's, ¿no? Los M's o las salidas. Lo hacemos corresponder pues a lo que es los M. A ver, vamos a ver, los M. Voy a ponerle por acá para que se acuerden qué son los M's. ¿Qué son los M's? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ponerle por acá. A ver, si M alguien... minúscula es mi término, ¿no? M mayúscula. Ah, así es, así es, así es. Son términos mínimos. Es el famoso minter, ¿no? Los M's. Entonces, en la misma posición, miren, hacemos corresponder. Por ejemplo, este es M0,
le corresponde al E0. M1 al E1. M2, acá hay un 1. Ah, muy bien. En el E2, un 1. M3, 0, M3, 0. M4, 0, E4, 0. M5, 1. Aquí está, en el E5, el 1. Ya, a ver, vamos a ponerle así para que se den cuenta cuál es la correspondencia. Entonces acá le hago corresponder solamente los 1. Al resto, por cierto, le hago corresponder los 0, ¿no? Para... Ahí está. Cada uno de las puertas de la función lógica, los 1 los hago corresponder con las entradas. Entonces el MUX comienza a trabajar 0, 0, 0, pasa de 0. 0, 0, 1, pasa de 1. O sea, pasan los ceros, ¿no? Ahora sí, 0, 1, 0. Ah, sí, pasa de 2. Ah, muy bien. Ahí recién pasa de 2. 0, 1, 1. Ah, sí, pasa de 3, pero es 0. Sí, pasa el 0. 0, 1, 1, 0, 0, pasa de 4. 0 también. 1, 0, 1, pasa de 5. Ah, ahí sí hay un 1. Listo, pasa de 5. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, acá la salida que voy a tener. Fíjense, ¿qué dice mi función lógica? A ver, cuando yo escribo mi función lógica, ¿cierto? F de ABC, esto se define así, ¿ve? Igual a M012, ¿cierto? M2 más M5 más M6 más M7. ¿Estamos de acuerdo? Hay 4 unos, ahí están los MD. ¿No? 2, 5, 6, 7. Y en términos de MUX, pues ahí vemos que será F o S. S es igual a, tenemos el E2 más L5 más L6 más el E7. Ahí está. ¿Cierto? E2 más E5 más E6 más E7. Que coinciden, miren, con los M. En lugar de E, miren, es como si tuviera M, ¿no? O sea, la ecuación lógica también yo lo puedo expresar, o la función lógica, como bien lo dice acá, lo puedo expresar con multiplexores. A ver, tomen nota o tomen foto. Muy bien. Listo. Seguimos. Ok. Por ejemplo, miren. Se puede también expresar las funciones lógicas, pero reducidas también.
También se pueden expresar las funciones lógicas reducidas. ¿En qué forma? Bueno, esto depende ya de la habilidad de cada uno de nosotros. No se lo recomiendo todavía. ¿Ya? Pero es la teoría la que nos dice pues, que también se puede representar como funciones lógicas, ¿no? A ver. Vamos a ver en qué sentido, cómo se interpreta esto. Miren. Por ejemplo, miren, a ver, ¿cuál es la lógica acá? Miren, ojo, miren, ¿ah? Estas dos primeras, su función lógica es cero. Entonces la salida yo la puedo reducir a cero, para estas dos funciones lógicas. Para estas dos, miren, C0, o sea, con salida 1, C1, salida 0. O sea, sale el C al revés. Entonces lo puedo reemplazar por C negado. Aquí ve, C0, salida 0. C1, C1, salida 1. Entonces, si C vale 0, sale 0. Si C vale 1, sale 1. Entonces simplemente sale el mismo valor de C. Y lo otro, en ambos casos aquí la salida es 1. Entonces podemos reemplazarlo por 1. Es una forma abreviada también. No siempre se cumplen todas, ojo. No siempre cumple todas las funciones. ¿Ya? En este caso sí, porque podemos agruparlas de dos en dos y obtenemos una lógica. Pero no siempre se cumple esa lógica, ¿ya? Por si acaso. Profesor, ¿por qué el último no ha sido también C? ¿Cuál? Como fue el caso. El último, ¿por qué también no fue C? ¿Por qué solo cogió del F11 nada más? Y no ha cogido, Ah, como en el caso de arriba, de dos en dos. claro, porque mira, acá C vale 0, el penúltimo. Y C vale 1. Acá C vale 1 y C vale 1. Entonces no hay una lógica. ¿Cómo podría yo decir una lógica de C acá, por ejemplo? Porque mira, si acá es C, este sería C negado. Y si acá es C, este sería C. Entonces no puedo hallar lógica entre C y C negado. En cambio, las salidas valen 1. Entonces ahí sí puedo decir, en estos dos casos las salidas son 1. En estos dos casos primero las salidas son ceros. En estos dos casos la salida se invierte. ¿Ya? Pero solamente en esos dos casos. Acá hay un caso también donde la salida es donde C se invierte, pero su pareja con el que voy a agruparlo no se invierte. Entonces no lo puedo tomar. Solamente se toma aquellos, como se dice, situaciones en las que se pueda emparejar, ¿no? Porque la idea es reducir entradas, o sea, en lugar de 8, por ejemplo, acá lo estoy convirtiendo solamente a 4 entradas nada más. Esa es la lógica. Wow. Por eso le decía, esto de acá, todavía, paciencia. Todavía. Alguien dice, yo quiero simplificarlo más, uso un MUX. Correcto. Pero todavía no les recomiendo usar esta asociación. ¿Ya? Aquel que domina ya su tabla, domina la salida, las entradas, las funciones, las relaciones entre ellas, todo muy bien al 100%, ya bueno, usan. Nosotros no, personalmente no lo vamos a usar en ningún ejercicio, pero sí, sí existe, ¿no? Sí, sí se puede hacer, ¿no? Ok. Entonces ahora sí pasamos.
Segundito, muchachos, un segundito. Listo, muchachos. Muy bien. Seguimos. Borramos. Ok. Demultiplexores. Es la otra cara de la noticia, o sea, la parte contraria. Si los multiplexores tenían varias entradas, líneas de control en función de las entradas y una sola salida, entonces aquí es lo contrario, ¿no? El demultiplexor, como todo viene ya multiplexado, viene una sola línea. Por lo tanto, va a tener una sola entrada. ¿Tiene la misma línea de control? Sí, tiene la misma línea de control. Lo que varía también en este caso en la salida, en lugar de una sola salida, va a tener los canales de salida que antes eran las entradas en los multiplexores. En función de la línea de control. Si tiene una sola línea de control, tendrá dos líneas de salida. Si tiene dos líneas de control, tendrá 2 a la n, 4 líneas de salida. Si tiene 3 líneas de control, tendrá 8 líneas de salida, etc. ¿Listo? A ver, entonces revisemos eso. Entonces ahora el circuito lo que hace es copiarme el valor de la entrada en la respectiva salida. ¿Y cómo sé qué salida me corresponde? Ah, eso depende pues de la línea de control. ¿Ok? Es todo lo opuesto a los multiplexores, ya se dijo, ¿no? Se parece a los decodificadores, sí, se parece a los decodificadores. ¿Ok? Ok. Entonces, estos van a trabajar, ojo, van a trabajar pues con con dos líneas de control, el que es de MUX 4, ¿no? O también podría decirse que puede trabajar como decodificador también, miren, tiene la misma tabla, una tabla muy parecida, miren, atención. Revisen esa tablita, ¿ya? Ahora lo explico. En un par de minutos, ahora lo explico.
Listo, muchachos. A ver. Entonces, miren, aquí es como si tuviéramos, miren, acá viene multiplexado, ¿no? En la línea, la PC0, ¿cierto? Viene la PC1, la PC2 y la PC3, ¿no? O sea, vienen multiplexados prácticamente la información de 4 PCs, por decir. Con la línea de control se distribuye, ¿no? A la S0 le manda a la PC0, ¿no? El siguiente le mandará a la PC1, el siguiente a la PC2 y el siguiente a la PC3, ¿no? Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ya? A cada uno de los, se los separa, mejor dicho. Ese es cuando viene ya la contraparte del switch, ¿no? En el caso del switch. O sea que distribuye, ¿no? Le llega la señal de internet al switch y el switch le manda la señal de internet a la PC0, a la PC1, a la PC2, a la PC3. Nuevamente a la PC0, a la PC1, a la PC2, a la PC3, ¿no? La respuesta de la internet. Ok, es todo lo contrario, nada más que lo distribuye. De lo que estaba en uno solo, ahora se encarga pues de distribuirlo. Su tablita, si D vale 0, simplemente no está habilitado. No interesa qué entradas haya, todas las salidas son 0, no se habilitó nada. En cambio, si D vale 1 y la línea de control es 0, 0, se activará ese 0. Si la línea de control son 0, 1, se activará ese 1. Si la línea de control es 1, 0, se activará ese 2. Y si la línea de control es 1, 1, se activará ese 3. ¿Ok? Ok. Yo creo que los de multiplexores se van a entender más fácil porque ya sabemos que es todo lo contrario, ¿no? A los multiplexores, ¿cierto? A los multiplexores, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, el MUX, varias entradas, una sola salida, línea de control. En el de MUX o en el de multiplexor, simplemente una sola entrada, varias salidas y línea de control en función de esa salida. En la función de dos Profesor, salidas. esas X que están ahí, N1 y E0, primera fila, ¿es como las tablas de verdad no interesa o no importa? Sí, ¿Significa eso? sí, eso en la tabla se interpreta así, mira, cuando D vale 0, o sea, no está habilitado, claro, cuando no está habilitado el D, no interesa, no importa qué valor tenga C1 y C0. Igual no hay salida, igual no se activa ninguna salida. Así se interpreta, ¿no? O sea, no interesa, no importa qué valores tenga C1 y C0. ¿Por qué? Porque simplemente no hay salida. Un segundito para prender una luz. Está muy opaco el día. Ok, yo sí veo, pero incluso hay sol, pero acá dentro de mi casa está un poco oscuro. Ok. Como va Chimbote, muchachos, mientras toman nota. Hace tiempo, hace años, días, horas, semanas que no visito Chimbote. Chimbote, te digo que antes, profe. Ya está normal. Sí, la gente pasa normal, los carros, todo. Solo que con mascarilla nomás. Eso es lo malo, pues. No debe salir, sí es cierto, que si bien es necesario salir, pero deben salir lo necesariamente posible, o sea, lo justo. Una semana me fui al centro de Chimbote, decirle que para caminar por las veredas tenía que esquivar a la gente. Rechaza, ¿no? ¿Cierto? También lo rechaza algunas cosas que ustedes quieren hacer, como el Zoom, por ejemplo, a veces los bota del Zoom, o entre otras cosas. O páginas que no se pueden abrir, servidores que a veces no se pueden encontrar, etc.
Entonces, toda esa congestión que se crea, que lo generan los operadores telefónicos por su, podría decirse, mala política de incrementar sus usuarios a costilla nuestra, a costilla de nuestra línea. Entonces, cuando detectan ellos por su software de multiplexación en el tiempo estadístico, se llama, a ver, se llama, a ver, distribución de tiempo, es TDM, STDM, así se llama, ojo, a ver, acá se lo escribo, si gustan pueden investigar un poquito sobre TDM, es la multiplexación por distribución en el tiempo. Y lo que hace el operador se llama STDM, o sea, le agrega la palabrita estadística. Entonces, con esa estadística, los operadores saben que en mi barrio hay 3 usuarios que no paran en casa o que no usan todo el día internet, solo lo usan a partir de las 8 o 9 de la noche. Entonces, esas líneas las vuelven a multiplexar. Y al multiplexarlo, ofertan pues o la tarjeta de distribuidora de líneas en mi poste, que tenía 12 usuarios, ahora le sacan 24 usuarios. Pues. O sea, comienzan a instalar líneas, más líneas comienzan a instalar a los usuarios. O sea, lo que tenía 12 ahora se convirtió en 24. Profesor, entonces se puede decir algo rotatorio. A un cliente, en un determinado tiempo cogen de un cliente, después de otro cliente, Así es, hasta que le completan la línea perenne al otro cliente. así es, así es, así es. Su macho. Así es. Qué vivos somos esos de Movistar. No solo ellos, todos los operadores hacen eso. Todos los operadores. Y por eso es que a veces no tenemos conexión. Pues ahora se justifica porque todo el mundo está en línea. O sea, todo el mundo está en clases, todo el mundo está conectado. O sea, hay una justificación. Pero cuando no lo estaban, también había horas en las que estaba cargado el sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, los operadores, pues por querer tener más usuarios, nos multiplexan, pues, y pues ahí viene la importancia de la multiplexación, ¿no? De estos equipos que cada vez que me llaman a mí para ofrecerme mejores servicios, lo primero que contesto es que mejoren sus servicios actuales en lugar de estar ampliando los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios actuales en realidad tienen ciertas deficiencias. De repente no a todos, pero sí existen deficiencias. Como en este caso de los tiempos de acceso, ¿no? Los tiempos de acceso son cruciales. Bueno, nosotros casi no tenemos emergencias, pero si fuéramos empresa, que depende de tomar decisiones y las decisiones comunicarlas, entonces ahí sí es más crítico todavía. Pero bueno, ya conocen, entonces sin querer ya les dije cómo nos... Bueno, es una aplicación pues de la multiplexación, lo que nos hacen con las líneas, ¿no? Ok. Ok. Hasta ahí entonces, jóvenes. Tengo que dejar, a ver, un segundito para ver el silo. Creo que comparador está en otra semana, un segundito ya. O está con MUX. Sí, comparadores está con MUX, porque la otra semana solamente tomar ejercicios, sí. No hay problema, comparadores está en la siguiente martes, lo voy a poner, acá está, yo le puse el siguiente martes, de tal manera que luego trabajamos el viernes, siguiente viernes es que trabajamos los ejercicios, ¿ya? Entonces, este viernes vamos a implementar multiplexores y demultiplexores, para que vean cómo funciona, ¿ok? Ok, ya ven, hemos acabado casi justo a tiempo, ¿no? ¿De acá con quién tienen clase, muchachos? Hola. Les preguntaba. Con Wisa, creo, profesor. O dibujo. Hay dibujo. Ah, ya, ok. ¿Dibujo o cómo
¿Cómo se llama ese curso? Hacer la muñeca después. Sí. Fácil, ve, agréguele piernas electrónicas. Espérate para pausar mi grabación, muchachos, para darles ideas.